No voy a hacerte nada, a menos que me lo supliques. Ella fue entregada como un trofeo para sostener el peso de un apellido que se desmoronaba, ofrecida a un hombre cuyo corazón parecía hecho de la misma piedra caliza que levantaba las murallas de su fortaleza. Un sheik arrogante, mucho mayor que ella. Un matrimonio sin rastro de amor, una regla cruel impuesta en la noche de bodas y un odio que, contra todo pronóstico, amenazaba con convertirse en una pasión devoradora. Comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, dale like al video y suscríbete, porque a veces el amor más puro florece en la prisión que jamás hubiéramos elegido habitar. El padre de Elena no lograba sostenerle la mirada. Sus ojos huían hacia las esquinas de la habitación, como si buscara una salida que sabía inexistente, una cobardía que se manifestaba en el temblor de sus manos mientras sostenía la copa de licor a medio terminar. Ella sabía que el aire estaba viciado, cargado de una tensión eléctrica desde esa mañana cuando él le exigió que se vistiera con el caftán de seda más elegante que poseían, aquel bordado en hilos de plata que su madre había guardado para una ocasión especial que nunca llegó. No era un día festivo, no había embajadores ni socios comerciales programados en la agenda, y aún así, él insistió con una urgencia que rozaba la desesperación, obligándola a cubrirse con aquella tela costosa que era lo único digno que quedaba en una mansión vacía de alma. «Tenemos que hablar, Elena», dijo finalmente, con la voz quebrada, ronca por el tabaco y las noches sin dormir, mientras se desplomaba en el sillón de cuero del despacho, un mueble que crujió bajo su peso como si también estuviera cansado de fingir opulencia. Elena se sentó frente a él, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, esperando el golpe, mientras afuera el sol implacable de Dubái golpeaba contra los cristales blindados, creando un espejismo de calor que distorsionaba el horizonte, esa línea borrosa entre el cielo y la arena que pronto se convertiría en su única vista. «El apellido de la Garza está en ruinas», confesó él, y aunque Elena ya lo intuía, escucharlo en voz alta fue como recibir una bofetada física. Las inversiones fallidas en pozos petroleros secos, los escándalos encubiertos, los socios que huyeron con el capital, todo había convergido en un agujero negro que amenazaba con tragar generaciones de prestigio. Pero había algo más oscuro en la expresión de su padre, una sombra que iba más allá de la simple bancarrota financiera. Era la bancarrota moral de un hombre acorralado. «Hay una salida», continuó él, evitando mirar la palidez que cubría el rostro de su hija, fijando la vista en la alfombra persa desgastada. «Un hombre que tiene el poder de limpiar nuestro nombre, de inyectar el capital necesario para que nadie sepa que estuvimos al borde del abismo». Elena sintió un nudo frío en el estómago, una náusea que subía por su garganta al comprender la naturaleza de la transacción antes de que fuera pronunciada. «¿Quién?», preguntó con un hilo de voz temiendo la respuesta. «El sheik Karim Al-Fayed». El nombre resonó en la habitación estéril como una sentencia de muerte dictada por un juez invisible. Karim Al-Fayed, el león del desierto, un hombre que vivía apartado de la modernidad cosmopolita de la ciudad, recluido en su palacio ancestral, en medio de las dunas rojas, conocido por su temperamento volcánico, su frialdad calculadora y por no tolerar la más mínima falta de respeto. Un hombre que jamás se había casado, que rara vez sonreía y cuya fama de destruir a sus enemigos comerciales y personales era legendaria en todo el Medio Oriente. «¿A cambio de qué?», insistió Elena, aunque la respuesta ya estaba escrita en el silencio cobarde de su padre. Él bajó la cabeza, derrotado, incapaz de articular la atrocidad, hasta que finalmente susurró: «Quiere una esposa de linaje,
alguien que le dé herederos legítimos para consolidar sus alianzas con Occidente, te quiere a ti. El viaje hacia el territorio de Al-Fayed fue un calvario silencioso, realizado en una limusina negra con los vidrios tintados que la aislaban del mundo, viendo cómo los rascacielos de cristal y acero quedaban atrás, devorados por la inmensidad dorada y brutal del desierto. No hubo llanto, no hubo gritos de protesta, solo una resignación gélida, una aceptación mecánica del destino que le había sido impuesto por la sangre. Su padre intentó articular alguna disculpa vacía durante el trayecto, balbuceando sobre el honor y el sacrificio, pero cayó ante la mirada vacía de su hija. No había consuelo posible para un padre que vendía a su propia hija para salvar su estatus social. Cuando llegaron a los dominios del sheik, las enormes puertas de madera tallada y bronce se abrieron lentamente, revelando una fortaleza que parecía haber surgido de la misma arena hace 1000 años. La propiedad era inmensa, intimidante, una mezcla de arquitectura islámica antigua y poder bruto, rodeada de palmeras datileras que se alzaban como centinelas mudos bajo el sol abrasador. El palacio, el Qasr al-Rimal, se erigía imponente con sus cúpulas de piedra ocre y sus muros altos, pareciendo más una prisión de alta seguridad que un hogar. Un sirviente vestido de blanco inmaculado los recibió en la entrada principal, conduciéndolos en un silencio sepulcral, a través de pasillos interminables, donde el aire olía a incienso quemado, a madera de oud y a una soledad antigua que se filtraba por los poros. No había flores frescas, no había música, no había risas, era un territorio puramente masculino diseñado para imponer respeto y miedo. El majlis, la sala de audiencias privada, estaba al final de un corredor de arcos de herradura. Karim Al-Fayed no se levantó cuando ella entró. Estaba sentado detrás de un escritorio bajo de madera oscura, revisando documentos con la misma indiferencia con la que un depredador observa a una presa que no representa un desafío. Ni siquiera alzó la vista cuando Elena y su padre se detuvieron frente a él, dejándolos de pie como sirvientes esperando instrucciones. «Siéntense», ordenó finalmente con una voz profunda, grave, que no admitía réplica. Elena se acomodó en un cojín de terciopelo rígido, con las manos temblando levemente sobre su regazo, mientras su padre permanecía encorvado, sudando frío, a pesar del aire acondicionado. Cuando Karim finalmente levantó la mirada, Elena sintió el impacto físico de su presencia. Era mayor de lo que imaginaba, quizás rozando los 40 años, con un rostro marcado por el sol y una barba oscura perfectamente recortada que enmarcaba una boca dura, severa, pero eran sus ojos los que la helaron, oscuros, casi negros, con un brillo de inteligencia feroz y una ausencia total de calidez. La observó de arriba abajo, lentamente, sin deseo, con una minuciosidad clínica, como quien inspecciona un caballo de pura sangre antes de cerrar el trato. Su padre ha puesto el apellido de su familia en una situación vergonzosa, dijo Karim, volviendo su atención a los papeles, su tono desprovisto de emoción. Fraudes, deudas de juego, mentiras a inversores internacionales. No hay forma de limpiar esa mancha en una sola generación. Elena apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas hasta sentir dolor. «Lo sé», murmuró su padre con la voz temblorosa, «pero acepto sus términos. Todo sea por el legado». El alivio en el rostro de su padre fue tan patético que Elena tuvo que desviar la mirada para no vomitar ahí mismo. «A cambio», continuó el sheik, deslizando un contrato sobre la mesa baja, «quiero a su hija como mi esposa legítima. La boda será privada, inmediata, bajo mis leyes y costumbres. Ella residirá aquí permanentemente y cortará lazos con su vida anterior». Elena se quedó paralizada. No era una propuesta, no era una negociación, era una adquisición hostil.
¿Ella está de acuerdo?, preguntó el padre, girándose hacia ella con una súplica desesperada en los ojos, rogándole en silencio que no arruinara su salvación. Karim no esperó a que ella abriera la boca. No necesita estar de acuerdo, necesita firmar. El tono fue glacial, definitivo, cortando el aire como una cimitarra. Elena miró el documento. Las letras árabes y españolas bailaban ante sus ojos, borrosas por las lágrimas que se negaba a derramar. Su nombre ya estaba impreso allí, esperando solo el trazo de tinta que sellaría su destino. Sintió el peso de la tradición, del deber familiar aplastando sus sueños de libertad, su juventud, su vida entera. «Firma, hija», susurró el padre, inaudible. Ella tomó la pluma, el metal frío contra su piel, y el sonido de la punta rasgando el papel resonó en el silencio del salón como un grito ahogado. Cada letra de su nombre parecía borrar un pedazo de quién era ella. Cuando terminó, Karim retiró el documento sin ceremonia, ni siquiera miró la firma, simplemente lo enrolló y lo dejó a un lado. «Está hecho», sentenció poniéndose de pie. Era alto, mucho más alto de lo que parecía sentado, una torre de fuerza y autoridad. Cuando sus miradas se cruzaron, ella vio algo que la aterrorizó. No había triunfo en él, no había satisfacción, solo una frialdad pragmática, como quien acaba de asegurar un activo valioso. «Usted ahora es mi esposa, la jequesa Al-Fayed», dijo Karim, con voz baja y firme. «Y en esta casa, mi palabra es la ley». El matrimonio duró apenas 15 minutos. No hubo vestido blanco, no hubo invitados, no hubo celebración. La ceremonia se llevó a cabo en una pequeña sala anexa al majlis, oficiada por un juez local que apenas la miró a los ojos. Elena estaba de pie junto a Karim, con la mirada fija en los intrincados mosaicos de la pared, sintiéndose desconectada de su propio cuerpo. Él no la tocó, ni siquiera le rozó la mano. Cuando llegó el momento de aceptar, él simplemente asintió, y ella tuvo que forzar un acepto que supo a ceniza. El juez selló el acta con un golpe seco. «Están casados». Karim tomó el certificado y se lo entregó a un asistente. No hubo beso, no hubo abrazo. Él simplemente se giró y caminó hacia la salida, esperando que ella lo siguiera 3 pasos por detrás, como dictaba la tradición más arcaica. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El coche de su padre ya estaba encendido, listo para huir con su honor intacto y su cuenta bancaria restaurada. La despedida fue breve y dolorosa. Él estaba junto al auto, sin atreverse a mirarla directamente. «Elena», comenzó, con la voz estrangulada. Ella no respondió. No había palabras en ningún idioma que pudieran justificar lo que él había hecho. No había perdón posible para un padre que sacrifica a su hija para mantener las apariencias. Él intentó acercarse, quizás para abrazarla, pero se detuvo en seco al ver la muralla de hielo que se había levantado en los ojos de ella. «Lo siento», susurró. Elena giró el rostro. Karim ya estaba dando órdenes a los sirvientes, ignorando la escena familiar. Su padre subió al auto y el vehículo arrancó, levantando una nube de polvo que lo borró del paisaje, dejando a Elena sola en medio de la nada, propiedad legal de un extraño. Si alguna vez has sentido que tomaste una decisión difícil solo por complacer a otros, suscríbete al canal ahora mismo, porque esta historia te demostrará que incluso en la soledad más absoluta se puede encontrar la fuerza para renacer. Karim la guió a través del laberinto del palacio. «Mis aposentos están en el ala este, los tuyos en el oeste, conectados por el patio central», dijo sin mirarla, caminando con zancadas largas que la obligaban a apresurarse.
Aquí la privacidad es sagrada. Nadie entra en mi ala sin invitación, y espero que respetes eso. Elena asintió, aunque él no podía verla. Llegaron a una enorme puerta doble de madera tallada. Karim la abrió y se hizo a un lado. «Esta es tu habitación». Elena entró. El cuarto era magnífico, digno de una reina de las 1001 noches, con una cama con dosel gigantesca, alfombras de seda y una terraza que daba al vasto desierto infinito. Pero era frío, impersonal, un hotel de lujo donde ella era la única huésped. «Tus cosas llegarán mañana, la cena se sirve a las 8 en punto». Y con eso se dio la vuelta para irse. «Espera», dijo Elena, su voz resonando extraña en el enorme espacio. Él se detuvo, girando lentamente sobre sus talones. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó ella, tratando de mantener la compostura. Karim la miró, esa mirada indescifrable y oscura. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo hizo eco en el pecho de Elena. Él caminó hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder hasta que sus piernas chocaron contra el borde de la cama. El aroma de él la envolvió. Sándalo, especias y algo puramente masculino. «¿Tienes miedo?», preguntó él, no con burla sino con curiosidad clínica. Elena levantó la barbilla, desafiante a pesar del terror que le helaba la sangre. «No». Él soltó una risa seca, sin humor. «Mientes mal, Elena». Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del suyo, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su piel. «Escúchame bien», susurró, y su voz bajó una octava, volviéndose peligrosa, íntima. «Sé por qué estás aquí. Sé que esto es un sacrificio para ti. No me interesan las mujeres que tiemblan ante mí como corderos, ni las que están en mi cama por obligación». Se enderezó, mirándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «No te tocaré. No pondré un solo dedo sobre ti, ni reclamaré mis derechos de esposo». Elena parpadeó, confundida, el alivio inundándola de golpe, seguido inmediatamente por una punzada de confusión ante el rechazo implícito. «¿Entonces?», preguntó. Karim sonrió, una mueca arrogante y segura de sí misma. «Solo lo haré el día en que tú me lo supliques». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, desafiante. Él se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, dejándola sola en su jaula de oro, con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que acababa de entrar en una guerra silenciosa donde la única arma permitida era el deseo reprimido. La rutina se instaló en el Qasr al-Rimal, con la pesadez asfixiante de una tormenta de arena que se niega a amainar, cubriendo cada hora del día con una capa de silencio tenso y expectativas no dichas. Elena despertó sola por tercera mañana consecutiva, estirando la mano instintivamente hacia el lado vacío de la inmensa cama, encontrando solo la frialdad de las sábanas de seda egipcia que parecían burlarse de su soledad. Sabía que Karim no vendría. Él había dejado claro su decreto en aquella primera noche, trazando una línea invisible pero infranqueable entre sus cuerpos. Sin embargo, despertar en esa habitación cavernosa, donde el único sonido era el zumbido distante del aire acondicionado luchando contra el calor del desierto, hacía que su pecho se contrajera con una mezcla de alivio y un rechazo que no lograba admitir. Se levantó y caminó descalza hacia el ventanal blindado. Afuera, las dunas se extendían como un océano dorado, inmóvil y eterno, y la neblina de calor comenzaba a levantarse, desdibujando el horizonte hasta que cielo y tierra eran uno solo. Se sentía como si viviera dentro de una nube de polvo, suspendida en el tiempo, aislada de todo lo que alguna vez conoció, una prisionera de lujo en una torre de marfil. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire reciclado, y decidió que ese día sería diferente.
No sería un fantasma que deambula por los pasillos, no sería un mueble más en la colección del sheik. Si su destino era ser la señora de esa fortaleza, entonces actuaría como tal, imponiendo su presencia aunque fuera a la fuerza. Bajó las escaleras de mármol con la barbilla en alto, sus pasos resonando con determinación. En el corredor principal encontró a Amira, el ama de llaves, una mujer de rostro severo y ojos que parecían haber visto todo y juzgado todo. «Buenos días», dijo Elena, forzando un tono de autoridad que no sentía del todo. Amira se giró lentamente, su expresión impasible. «Buenos días, jequesa. Me gustaría que el desayuno se sirviera en la terraza este a partir de hoy», ordenó Elena, señalando hacia las puertas de cristal. «Y esas cortinas del salón principal son demasiado pesadas, oscurecen todo. Quiero que las cambien por lino blanco, algo que deje entrar la luz». Amira vaciló, apenas una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Elena notara la resistencia. «El sheik prefiere la oscuridad, ayuda a mantener el fresco», respondió la mujer con voz cuidadosa. «No pregunté qué prefiere él», replicó Elena, sintiendo el calor subirle a las mejillas. «Pregunté cuándo se hará». Hubo un silencio denso, cargado de estática. Fue entonces cuando escuchó las botas golpeando el suelo de piedra, un ritmo militar, inconfundible. Karim entró en el salón sin anunciarse, barriendo la estancia con una mirada que no perdía detalle. No dijo nada al principio, solo observó la escena, la postura tensa de Amira, la barbilla desafiante de Elena. Caminó hasta detenerse frente a ellas, emanando esa aura de poder que parecía encoger el espacio a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz baja vibrando en el pecho de Elena. «La jequesa desea reorganizar el salón, señor», se adelantó Amira, bajando la cabeza. Karim giró el rostro lentamente hacia Elena, sus ojos oscuros clavándose en los de ella con una frialdad que helaba la sangre. «Deja todo como está», ordenó, sin siquiera parpadear. Elena sintió la indignación quemándole la garganta. «Soy la señora de esta casa», soltó, su voz temblando ligeramente por la rabia contenida. «Tengo derecho a...» «Tú eres mi esposa», la cortó Karim, dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio vital. «Y esta casa tiene reglas, reglas que existían mucho antes de que tú llegaras y que seguirán existiendo mucho después de que te hayas ido si decides rendirte». No gritó, no fue necesario. Cada palabra fue pronunciada con una calma letal, calculada para cortar más profundo que cualquier insulto. «Aquí se respeta la tradición, no los caprichos de una niña aburrida». Se giró hacia Amira. «El desayuno se servirá en el comedor, como siempre», y salió, dejándola allí, con los puños cerrados y las lágrimas de impotencia quemándole los ojos, recordándole que en ese tablero de ajedrez ella era apenas un peón intentando moverse como reina. La humillación se completó durante la cena. Elena bajó a las 8 en punto, vestida impecablemente, con el rostro neutro como una máscara de porcelana. Karim ya estaba sentado a la cabecera de la mesa interminable de caoba. No levantó la vista cuando ella entró. Elena se sentó en el extremo opuesto, a metros de distancia, un abismo de madera pulida y silencio entre ellos. Comieron sin hablar. El único sonido era el choque de los cubiertos contra la porcelana fina. «¿Hasta cuándo me vas a tratar así?», preguntó ella finalmente, incapaz de soportar más el vacío. Karim dejó su copa sobre la mesa con un movimiento deliberado. «¿Tratarte cómo?». «Como si fuera nada, como si fuera invisible». Él la miró, inclinando la cabeza como si estuviera evaluando una curiosidad. «¿Quieres ser alguien?», preguntó con un tono peligrosamente suave. «Entonces empieza a comportarte como una compañera, no como una intrusa que intenta reescribir lo que ya funciona». Elena sintió el golpe. «No soy una intrusa, soy tu esposa».
En el papel, respondió él, volviendo a su comida. Pero aún no en lo que importa. Las palabras la golpearon como una bofetada física. Terminó de cenar tragándose las lágrimas junto con la comida que ya no le sabía a nada, y esa noche, acostada en la oscuridad, comprendió la cruda verdad. No era una esposa, era una prisionera de lujo, y Karim no era su marido, era su carcelero. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, comenta, aquí estoy, abajo, porque esta historia es para todos los que luchan por encontrar su voz en medio del silencio. Pero fue en las caballerizas donde la dinámica comenzó a cambiar, donde la grieta en la armadura de Karim se hizo visible por primera vez. Elena había bajado para escapar del encierro, buscando consuelo en los animales, cuando lo vio. Karim estaba en el corral circular, sin la túnica formal, vestido solo con pantalones de montar y una camiseta que se pegaba a su cuerpo por el sudor. Estaba trabajando con un semental árabe negro, una bestia de puro nervio y músculo que piafaba y lanzaba coces al aire. El sol de la tarde iluminaba la piel bronceada de Karim, destacando cicatrices antiguas y la tensión de sus brazos mientras controlaba al animal no con fuerza bruta, sino con una presencia dominante, casi hipnótica. Elena se quedó paralizada detrás de la valla, observando la danza de poder entre el hombre y la bestia. Él dijo algo en árabe, una orden gutural y suave a la vez, y el caballo se calmó, bajando la cabeza en sumisión. Karim rió, un sonido bajo y ronco que ella nunca había escuchado, y acarició el cuello del animal con una ternura que le robó el aliento. Entonces, como si sintiera el peso de su mirada, él giró la cabeza. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y el polvo suspendido. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No pudo moverse, no pudo desviar la mirada. Karim la observó durante un largo segundo, sin sorpresa, sin molestia, solo con una intensidad abrasadora. Una especie de satisfacción silenciosa al saberse observado. Sabía que ella lo miraba, y peor aún, sabía que le gustaba lo que veía. Elena se dio la vuelta bruscamente, con el corazón galopando contra sus costillas, y huyó de vuelta a la casa, odiándose a sí misma por la traición de su propio cuerpo, por ese calor repentino que no tenía nada que ver con el sol del desierto. A partir de ese día, él comenzó a aparecer. No eran coincidencias, Elena lo sabía, eran movimientos calculados. Aparecía en la biblioteca cuando ella buscaba un libro, parándose tan cerca detrás de ella que podía oler el aroma a cuero y tabaco que emanaba de su piel, invadiendo su espacio sin tocarla, tensando el aire hasta que se volvía irrespirable. «Ese libro es demasiado complejo para una mente occidental», susurraba cerca de su oído, provocándola, desafiándola. En los pasillos, rozaba su hombro al pasar, un contacto casi imperceptible que enviaba descargas eléctricas por su columna vertebral. Era un juego de depredador y presa, y Elena no estaba segura de quién era quién. La tensión estalló con la llegada de Omar. Era el hijo de un emir vecino, joven, de sonrisa fácil y modales occidentales, que llegó una tarde trayendo una invitación para una carrera de camellos. Elena estaba en el jardín interior, bordando para matar el tiempo, cuando él apareció. Omar era encantador. Hablaba de sus viajes a Europa, de arte, de cosas triviales y ligeras que Elena no había escuchado en meses. Por primera vez en mucho tiempo se rió, una risa genuina que resonó en el patio. «La señora Jequesa debe encontrar nuestra vida aquí muy monótona», comentó Omar con una sonrisa coqueta, inclinándose hacia ella. «Es diferente», respondió Elena sonriendo, «pero tiene su belleza. Y usted es la joya que le faltaba a este desierto», dijo él con un atrevimiento juvenil. Elena se sonrojó, agradecida por la lisonja inofensiva.
Fue entonces cuando la temperatura del patio pareció descender 10 grados de golpe. Karim apareció bajo el arco de entrada viniendo de las oficinas. Se detuvo en seco, sus ojos negros barriendo la escena. La cercanía de Omar, la sonrisa de Elena, la atmósfera de complicidad. Su rostro se transformó en una máscara de piedra, oscura y peligrosa. Caminó hacia ellos con pasos lentos, deliberados, como un felino acechando. Omar se levantó de un salto, perdiendo el color. «Sheikh Karim, qué honor. Solo vine a traer», balbuceó extendiendo la mano. Karim ignoró la mano extendida. Se paró junto a la silla de Elena, posesivo, dominante, emanando una amenaza silenciosa que hizo que Omar retrocediera instintivamente. «Mi esposa ya recibió el mensaje», dijo Karim con voz cortante, final. «Agradecemos la visita. Ahora, retírate». No fue una sugerencia. Omar asintió torpemente, murmuró una despedida apresurada y casi corrió hacia la salida. Karim se quedó de espaldas a Elena, mirando cómo el intruso desaparecía, con los hombros tensos bajo la tela de su túnica. «¿Desde cuándo recibes hombres en mi ausencia?», preguntó finalmente, girándose hacia ella con una furia fría brillando en sus ojos. Elena se puso de pie, temblando de indignación. «Solo trajo una invitación. Estaba siendo educado, algo que tú desconoces». «Estaba coqueteando contigo», siseó Karim, acorralándola contra la mesa de mosaico. «Y tú te reías como si te gustara». «Me reía porque me trataba como a una persona», gritó ella. «Porque por 5 minutos olvidé que vivo en una cárcel». Karim la agarró por los brazos, no con fuerza para lastimar, sino para retenerla, acercándola a él hasta que sus rostros quedaron a centímetros. «¿Crees que esto es un juego, Elena? Llevas mi apellido. Eres mi esposa. No voy a tolerar que des esperanzas a cualquier idiota que aparezca con una sonrisa bonita». «Yo no le di esperanzas», replicó ella con lágrimas de rabia en los ojos. «Tú eres el que me ignora, el que me desprecia». «Te protejo», gruñó él. «No, me posees». El silencio que siguió fue denso, cargado de una electricidad violenta. La mirada de Karim bajó a los labios de ella, y por un segundo, Elena pensó que la besaría, que la devoraría allí mismo. Vio el deseo crudo, la posesividad, los celos quemando en su mirada, pero él se soltó bruscamente, como si su piel quemara. «La próxima vez que quieras atención», dijo con voz ronca, casi un susurro, «pídemela a mí, no a otro hombre». Y se alejó, dejándola temblando en el jardín, con el corazón desbocado y una certeza peligrosa creciendo en su pecho. Eso no era solo orgullo herido, eran celos. Y donde hay celos, hay fuego. Pasaron 3 días de silencio absoluto. 3 días donde la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. El aire se volvió pesado, estático. El cielo se tiñó de un amarillo enfermizo, anunciando lo que los locales llamaban el shamal, la tormenta de arena. Elena sentía que se ahogaba. Karim la evitaba, y cuando se cruzaban, la intensidad de su mirada era insoportable. Esa tarde, cuando el viento comenzó a aullar contra las ventanas, algo dentro de Elena se rompió. Necesitaba salir, necesitaba sentir el viento, necesitaba escapar de esa presión que le aplastaba el pecho. Bajó a las caballerizas sin avisar a nadie. El semental negro que Karim montaba estaba allí. Elena sabía montar, había aprendido en la hacienda de su abuelo en México, pero nunca en un terreno tan hostil. No le importó. Ordenó al mozo de cuadra que ensillara el caballo, y ante su duda usó su autoridad de jequesa por primera vez con total convicción. Salió al galope, atravesando las puertas de la fortaleza justo cuando las primeras ráfagas de arena comenzaban a barrer el desierto. La sensación de libertad fue embriagadora. El viento golpeaba su rostro, el caballo respondía a sus comandos, y por un momento fue libre. Se alejó más y más,
desafiando a la tormenta, desafiando a Karim, desafiando a su propio destino. Pero el desierto es traicionero. El viento arreció, convirtiendo el día en noche. La arena se convirtió en agujas que se clavaban en su piel, y el caballo, nervioso, comenzó a corcovear. Elena perdió la orientación. El miedo comenzó a filtrarse, frío y agudo. «Voy a morir aquí», pensó, y la idea no le pareció tan terrible comparada con la jaula de la que huía. Entonces escuchó el sonido de cascos detrás de ella, no el ritmo caótico de su propia montura, sino un trueno rítmico, poderoso. Giró la cabeza, cubriéndose los ojos, y vio una sombra atravesando la cortina de arena. Karim. Venía montado en un caballo blanco, con el rostro cubierto por su gutra, pareciendo un demonio surgido de la tormenta. La alcanzó en segundos, agarrando las riendas de su caballo con una fuerza brutal, obligándolo a detenerse. «¡Baja!», rugió sobre el aullido del viento. Elena, aturdida y cegada, resbaló de la silla, cayendo en sus brazos. Él la sostuvo con firmeza, pero su agarre era de hierro. «¿Estás loca?», le gritó arrastrándola hacia el refugio de unas formaciones rocosas cercanas, mientras los caballos se apiñaban buscando protección. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». «Quería respirar», le gritó ella de vuelta empujándolo. «Me estaba asfixiando en esa maldita casa. Podrías haber muerto». La voz de Karim se quebró, y por primera vez, Elena vio el pánico real en sus ojos oscuros, un miedo desnudo que la paralizó. Estaban empapados en polvo, jadeantes, a centímetros el uno del otro en medio del caos de la naturaleza. «¿Crees que es fácil?», susurró él con una intensidad feroz. «¿Crees que es fácil tenerte allí, al otro lado del pasillo, y no poder tocarte? ¿Saber que me odias mientras yo me consumo por ti?». Las palabras golpearon a Elena más fuerte que el viento. «¿Consumirte?», repitió ella incrédula. «Si me tocas, será porque tú me lo pides, ¿recuerdas?», dijo él con amargura. «Entonces tóchame», desafió Elena con la voz temblorosa pero firme. «Mírame, Karim, estoy aquí, no soy una propiedad, soy una mujer». Él se quedó inmóvil, luchando contra sus propios demonios, con la respiración agitada rozando el rostro de ella. «Si empiezo ahora», advirtió él con voz grave y peligrosa, «no voy a poder detenerme». Y en ese momento, bajo el rugido de la tormenta, Elena supo que ya no quería que se detuviera. Elena despertó con el cuerpo envuelto en llamas, pero no eran las del deseo, sino las de una fiebre virulenta que consumía sus huesos como si hubiera tragado brasas del mismo desierto. La garganta le ardía, áspera como papel de lija, y su cabeza palpitaba con un ritmo de tambor de guerra que no le permitía pensar con claridad. Intentó levantarse, impulsada por el instinto de buscar agua, pero el mundo giró violentamente a su alrededor, las paredes de piedra del palacio disolviéndose en una neblina grisácea. «¡Amira!», llamó, pero su voz salió como un graznido patético, inaudible en la inmensidad de la habitación. Nadie respondió. Se dejó caer de nuevo sobre las almohadas, sintiendo cómo el frío del aire acondicionado, que antes le parecía un alivio, ahora le calaba hasta la médula, haciéndola temblar sin control. Cerró los ojos, rindiéndose a la oscuridad, reviviendo en bucle la tormenta de arena, el viento cortante y la furia en los ojos de Karim. Sabía que esto sucedería. Su cuerpo no estaba hecho para la brutalidad del clima del desierto, y aún así había salido. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió su delirio. Pasos firmes, decididos, cruzaron la alfombra persa. Elena intentó enfocar la vista, pero solo vio una silueta oscura acercándose. «Elena». La voz de Karim sonó grave, profunda, pero había algo diferente en ella, una grieta en su armadura de acero. Preocupación.
Sintió una mano grande y callosa tocar su frente. Era la primera vez que él la tocaba con tal propósito, sin ira, sin desafío. La palma era áspera, curtida por las riendas y el sol, pero el contacto fue increíblemente gentil. Él retiró la mano casi al instante, como si se hubiera quemado. «Estás hirviendo», murmuró. «Estoy bien», mintió ella, arrastrando las palabras, intentando mantener esa fachada de orgullo que era lo único que le quedaba. «No, no estás bien». Karim se giró y su voz resonó como un trueno en el pasillo. «Amira, trae agua helada, paños limpios y el botiquín del ala oeste. Ahora». El tono no era solo de autoridad, era de urgencia, un miedo disfrazado de mando militar. Elena intentó sentarse de nuevo, luchando contra el mareo, pero Karim le puso una mano en el hombro, clavándola suavemente contra el colchón. «No te muevas», ordenó, pero esta vez su voz fue más suave, casi una súplica. Ella no tenía fuerzas para desobedecer. Amira entró apresurada con una palangana de plata y toallas blancas. Karim le arrebató los utensilios sin decir palabra, y con un gesto seco de la cabeza despidió al ama de llaves, dejándolos solos en la penumbra. Él mojó uno de los paños en el agua helada, lo escurrió con manos temblorosas y lo colocó con cuidado reverencial sobre la frente de Elena. El alivio fue inmediato. Un suspiro escapó de los labios de ella mientras cerraba los ojos. «Esto bajará la temperatura», dijo él, concentrado en la tarea, mojando otro paño para colocarlo en su cuello. Elena abrió los ojos apenas una rendija. Él estaba sentado al borde de la cama, inclinado sobre ella, con el rostro serio, tenso. Ya no había frialdad en sus facciones, ni la distancia arrogante del sheik. Había solo un hombre cuidando a su mujer. «¿Por qué?», susurró ella, confundida por la ternura de sus acciones. «¿Por qué estás aquí?». Karim no respondió de inmediato, evitando su mirada mientras ajustaba las sábanas. «Porque eres mi responsabilidad», dijo finalmente. La respuesta fue un golpe sordo, honesta pero dolorosa. No era amor, era deber. Él tomó un frasco de medicina amarga, vertió una dosis y se la ofreció. «Bebé». Ella obedeció, haciendo una mueca. «Ahora descansa». Hizo ademán de levantarse. La silla de madera crujió. «No te vayas», suplicó Elena antes de que su orgullo pudiera detenerla. Su mano buscando la de él, a ciegas, sobre las sábanas. «Tengo miedo». Karim se detuvo, su espalda rígida. Giró lentamente y vio la vulnerabilidad desnuda en los ojos de ella, el terror a la soledad en esa tierra extraña. Algo se rompió dentro de él. Volvió a sentarse, tomó la mano de ella entre las suyas y no la soltó. Y Elena, por primera vez desde que llegó a esa fortaleza, se sintió segura. Si alguna vez alguien te ha cuidado en tu momento más vulnerable, comparte tu historia en los comentarios. A veces el amor no se demuestra con grandes gestos, sino con un paño frío en la frente. La noche fue eterna. La fiebre subía y bajaba en oleadas violentas. Elena deliraba, murmurando en español, llamando a su madre, rogando a su padre que no la vendiera. «No quiero ir. Él no me quiere. Soy una mercancía». Gemía entre sueños, girando la cabeza de lado a lado. Karim permaneció allí, escuchando cada palabra como si fuera una sentencia condenatoria. «Él no me quiere». La frase se clavó en su pecho. Era verdad. Nunca le había dicho que la quería, nunca le había mostrado nada más que control y posesión. Se inclinó hacia ella, apartando un mechón de cabello empapado en sudor que se pegaba a su mejilla. «Despierta, Elena», susurró con angustia, pero ella seguía perdida en la pesadilla. «Por favor, véame», murmuró ella, tan frágil que dolía escucharla. Karim apretó la mandíbula, sintiendo una presión insoportable en el pecho. «Te veo, Elena», respondió en la oscuridad,
una confesión que solo las sombras escucharon. Te veo más de lo que debería. En ese momento, ella apretó su mano con una fuerza sorprendente, aferrándose a él como si fuera su única ancla en medio de la tormenta. Él entrelazó sus dedos con los de ella, firmes, seguros, y se quedó velando su sueño hasta que el sol del desierto comenzó a teñir de oro las dunas. Cuando Helena despertó, débil pero lúcida, lo encontró dormitando en la silla, aún sosteniendo su mano. Al sentir su movimiento, él abrió los ojos de golpe, alerta. «¿Cómo estás?», preguntó con la voz ronca por el cansancio. «Mejor», susurró ella, notando las ojeras oscuras bajo los ojos de él. «¿Te quedaste toda la noche?» «Tenía que asegurarme de que no empeoraras». Helena apretó suavemente su mano en agradecimiento silencioso. Él sostuvo la mirada un momento intenso antes de soltarla lentamente y ponerse de pie. «Pediré que te traigan sopa. No te levantes». Y salió, pero en el umbral se detuvo. «Helena, no vuelvas a asustarme así». No fue una orden, fue una petición desesperada. Y Helena supo entonces que algo fundamental había cambiado. 3 días después, cuando Helena ya estaba casi recuperada, el destino decidió ponerlos a prueba una vez más, esta vez con fuego. Había bajado a las caballerizas reales al atardecer, buscando al semental negro, el único ser vivo con el que sentía una conexión aparte de Karim. El lugar estaba tranquilo, el olor a heno seco y cuero llenaba el aire. Los mozos estaban en el otro extremo del complejo. Helena acariciaba el morro del caballo cuando olió el humo. Giró la cabeza y vio una lengua de fuego lamiendo una pila de paja seca en la esquina. Una vieja lámpara de aceite había caído, probablemente por el viento o un descuido. En el desierto donde todo es seco, el fuego no camina, corre. En segundos, las llamas treparon por las vigas de madera vieja de las caballerizas. Los caballos comenzaron a relinchar, presas del pánico, pateando las puertas de sus boxes. Helena corrió hacia la salida, pero una viga en llamas cayó frente a ella, bloqueando el paso principal con una cortina de fuego y chispas. El humo negro y denso llenó el espacio instantáneamente, asfixiante, tóxico. Helena tosió, cubriéndose la boca con su velo, los ojos llorosos por el ardor. Intentó retroceder, buscar otra salida, pero el fuego la rodeaba. El calor era insoportable, la piel le ardía. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz se perdió en el rugido del incendio. Cayó de rodillas, mareada por la falta de oxígeno, viendo cómo las llamas se acercaban, hambrientas. Pensó que ese era el fin, morir sola entre las cenizas de una vida que nunca eligió. «¡Helena!». El grito atravesó el caos. Una figura emergió de entre el humo como un espectro vengador. Karim no llevaba protección, solo su túnica que ya humeaba por el calor. No dudó. Atravesó la barrera de fuego que bloqueaba la entrada, cubriéndose el rostro con el brazo. «¡Karim! ¡Los caballos!», gritó Helena débilmente, sabiendo cuánto amaba él a esos animales, su orgullo, su linaje. «¡Al diablo los caballos!», rugió él, llegando hasta ella. La levantó en brazos como si no pesara nada, pegándola contra su pecho para protegerla del calor abrasador. «Agárrate fuerte». Karim miró a su alrededor, calculando, sus ojos negros reflejando el infierno que los rodeaba. No había salida clara. Con una determinación suicida, corrió hacia una pared lateral de madera que ya estaba debilitada por el fuego y la embistió con el hombro, protegiendo el cuerpo de Helena con el suyo. La madera cedió con un estruendo y salieron rodando hacia la arena fría de la noche, lejos del infierno naranja. Karim no se detuvo hasta que estuvieron a una distancia segura. Cayó de rodillas, jadeando, con Helena aún en sus brazos. Estaba temblando, no de dolor, sino de una adrenalina aterradora. Le tomó el rostro con ambas manos manchadas de hollín, examinándola frenéticamente. «¿Estás herida? Háblame».
Elena tosió, aspirando bocanadas de aire limpio. «Estoy bien, Karim, estoy bien». Él la miró con los ojos inyectados en sangre y terror puro. «Pensé que te perdía». Su voz se quebró, desgarrada. La abrazó con una fuerza que le quitó el aliento, enterrando su rostro en el cuello de ella, temblando violentamente. Si hubiera llegado un minuto tarde... Elena sintió las lágrimas de él mojando su piel, mezclándose con el hollín. Lo abrazó de vuelta, aferrándose a su espalda. Los sirvientes llegaron corriendo con cubos de agua y extintores, gritando órdenes, pero Karim no se movió. No le importaba el palacio, no le importaban los caballos, no le importaba su imagen de líder estoico, solo le importaba la mujer que tenía en sus brazos, viva. «Te tengo», susurró contra su oído, una promesa feroz, «siempre te salvaré». Y en medio del olor a quemado y el caos, Elena entendió que el fuego había destruido las caballerizas, pero también había incinerado la última barrera entre ellos. Esa noche, el sueño fue un visitante ajeno que se negó a entrar en la habitación principal del Qasr al-Rimal. Elena permaneció acostada, con la mirada perdida en los arabescos del techo, reviviendo cada segundo del infierno naranja, sintiendo aún el eco del abrazo desesperado de Karim, esa vibración de terror puro que había sacudido el cuerpo de un hombre que el mundo consideraba inquebrantable. Él no la había salvado por proteger una inversión ni por honor tribal. La había salvado porque la idea de su ausencia le resultaba más aterradora que la propia muerte. La puerta se abrió sin ruido y Karim entró, trayendo consigo el olor a humo y cansancio. Aún llevaba la ropa estropeada, la camisa rasgada en el hombro y manchada de hollín, el rostro marcado por líneas de tensión que parecían haberse grabado en piedra. No había dormido, quizás no podría hacerlo. Caminó hacia el ventanal, dándole la espalda, mirando hacia la oscuridad del desierto donde los restos de las caballerizas aún humeaban bajo la luna. El silencio en la habitación era denso, cargado de verdades que ya no cabían en el orgullo. «Deberías estar descansando», dijo él, con la voz ronca, raspada por el humo y las emociones contenidas. «No puedo», respondió Elena, sentándose despacio en la cama, sintiendo cómo el dolor físico era insignificante comparado con la tormenta en su pecho. «Karim». Él se tensó, pero no se giró. «Mírame», pidió ella, suave pero firme. Él dudó. Sus hombros se elevaron en un suspiro derrotado antes de girarse lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos, agotados, pero despojados de cualquier máscara. Allí estaba el hombre, desnudo en su vulnerabilidad. Elena se levantó y caminó hacia él, cada paso una declaración de intenciones, ignorando el temblor de sus propias piernas. Se detuvo a escasos centímetros de él, invadiendo ese espacio sagrado que él siempre había defendido. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella buscando la verdad absoluta. «¿Por qué entraste al fuego?». Él desvió la mirada apretando la mandíbula. «Porque eres mi esposa». «No», cortó ella, negando con la cabeza. «No es por eso. Dilo, di la verdad». Karim cerró los ojos, como si estuviera librando una batalla interna final. «Porque no podía dejarte morir», confesó, la voz quebrándose. Porque ya no sé cómo respirar en esta casa si tú no estás en ella. Porque me aterra cerrar los ojos y ver tu lugar vacío». Las palabras cayeron entre ellos como una rendición incondicional. Elena sintió las lágrimas quemándole los párpados. «Entonces, ¿por qué sigues alejándote? ¿Por qué construyes muros entre nosotros?» «Porque tengo miedo», admitió él, abriendo los ojos, oscuros y tormentosos. «Miedo de consumirte, de destruirte con mi oscuridad, de convertirte en algo que odies». Elena levantó la mano y tocó su mejilla, manchada de ceniza. Él cerró los ojos ante el contacto, inclinándose hacia su palma como un hombre sediento.
No te tengo miedo, Karim, susurró ella. ¿Deberías? No. ¿Y sabes por qué? Porque te amo. Karim se congeló. La confesión quedó suspendida en el aire, imposible de retractar. No digas eso, suplicó él con voz ahogada. No sabes lo que dices. Lo sé perfectamente. Te amo incluso cuando eres cruel, incluso cuando te escondes. Vi tu alma hoy entre las llamas. Vi cómo me miraste. Karim la observó con una intensidad devoradora, y la última barrera se derrumbó. La atrajo hacia sí con un movimiento brusco, desesperado, hundiendo sus manos en su cabello, y la besó. No fue un beso suave. Fue una colisión de dos mundos, una explosión de meses de deseo reprimido, de rabia, de miedo y de amor. Elena respondió con la misma fiereza, aferrándose a él, borrando el sabor a humo con el sabor de él. Cuando se separaron por falta de aire, Karim apoyó su frente contra la de ella. «Intenté no quererte», murmuró contra sus labios. «Fracasé desde el primer día». Esa noche la regla impuesta fue rota, no por súplica, sino por elección mutua. No hubo contratos ni deudas en esa cama, solo dos almas encontrándose, sanándose, amándose con la urgencia de quienes han visto la muerte a los ojos y han elegido la vida. La mañana siguiente trajo una luz dorada que bañó la habitación, revelando una paz nueva. Elena despertó entre los brazos de Karim, sintiendo el peso reconfortante de su cuerpo y el latido constante de su corazón. Él ya estaba despierto, observándola con una expresión que ella nunca había visto, serenidad. Pero había algo más, una resolución en sus ojos. Se levantó de la cama sin decir palabra, caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared y extrajo un documento. Elena lo reconoció al instante. El contrato, el maldito papel que la había atado a él, la prueba física de su venta. Karim regresó y se sentó al borde de la cama, extendiéndole el papel. «Léelo». Elena lo tomó con manos temblorosas. Las cláusulas seguían ahí, frías y humillantes. «¿Para qué?», empezó a preguntar. «Quiero que sepas algo», la interrumpió él tomando el papel de vuelta. Caminó hacia un brasero de cobre que adornaba la esquina de la habitación, sacó un encendedor de oro y prendió fuego a la esquina del documento. Elena observó hipnotizada cómo las llamas devoraban la tinta, cómo la deuda de su padre, su precio, se convertía en ceniza negra y volaba por la ventana hacia el desierto. «Ya no existe deuda», dijo Karim, girándose hacia ella, con las manos vacías y abiertas. «No hay contrato, no me debes nada. Tu padre está libre, y tú también». Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué significa eso?» «Significa que eres libre de irte, Elena. Puedes volver a México, a tu vida, a donde quieras. Te daré los medios, el dinero, lo que necesites. No te retendré». El silencio fue absoluto. Él le estaba dando la llave de la jaula. «¿Por qué haces esto?», susurró ella. «Porque no quiero que te quedes por obligación», respondió él, con la voz firme pero los ojos llenos de un miedo terrible. «Quiero que si te quedas sea porque me amas, porque me eliges a mí, no a la seguridad que represento». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «Así que te pregunto, Elena de la Garza, ¿te quedas?». Las lágrimas de Elena corrieron libres, pero eran de alegría, de una liberación que no venía de huir, sino de pertenecer. «Me quedo», dijo ella con voz clara. «No porque deba, me quedo porque te amo, porque mi hogar no es un lugar, eres tú». Karim soltó el aire que había estado conteniendo y enterró el rostro en el regazo de ella, abrazándola como si fuera su salvación. 2 años habían pasado y el Qasr al-Rimal apenas era reconocible. Donde antes había silencio y sombras, ahora había vida.
Los jardines interiores, antes secos y austeros, florecían con jazmines y bugambillas, llenando el aire de fragancias dulces. Las cortinas pesadas habían desaparecido, dejando que la luz del sol inundara los pasillos. Y el sheik, el temido león del desierto, sonreía. No era una sonrisa fácil, seguía siendo un hombre reservado, pero sus ojos ya no eran pozos de oscuridad. Helena estaba en la terraza principal, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las dunas infinitas, pintando el cielo de violeta y fuego. Escuchó los pasos de Karim detrás de ella, tranquilos, familiares. Él la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro, y besó suavemente su cuello. «¿En qué piensas?», preguntó él. Helena se giró entre sus brazos, tomando sus manos y llevándolas a su vientre, donde la tela del vestido se tensaba apenas un poco. «En el futuro», dijo ella mirándolo a los ojos. «¿Sabes? Siempre dices que este imperio es para proteger el legado de tus ancestros». Karim frunció el ceño, intrigado. «Así es». «Pues creo que tendremos que ampliar el legado», susurró ella con una sonrisa radiante. «Estoy embarazada, Karim». El sheik se quedó inmóvil, procesando las palabras. Su mirada bajó a su vientre, sus manos temblaron ligeramente al acariciarlo. ¿Estás segura?» «De 3 meses. Será un niño del desierto». Karim, el hombre que no se doblegaba ante nada, cayó de rodillas frente a ella, abrazando su cintura y lloró. Lloró de una felicidad tan pura y abrumadora que lavó cualquier rastro de su pasado solitario. «Un hijo», susurró contra ella. «Nuestro hijo». Se levantó y la besó. Un beso lleno de promesas, de un futuro que ya no estaba escrito en contratos, sino en la sangre y el amor. «Te amo», le dijo, mirándola como si fuera el milagro más grande de su vida. Más que ayer y menos que mañana. Y mientras el sol se ponía sobre su reino de arena, Helena supo que había tomado la decisión correcta. Había sido vendida, sí, pero en el proceso se había comprado a sí misma una vida de verdad. Porque a veces el amor no llega con flores y poemas. A veces llega como una tormenta de arena que lo destruye todo para poder construir algo indestructible sobre las ruinas. Si esta historia de redención y amor contra todo pronóstico tocó alguna fibra en ti, te invito de corazón a que te suscribas al canal. No seas un espectador silencioso en esta comunidad. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has tenido que perdonar para poder avanzar, o si crees que el amor verdadero puede nacer de las circunstancias más difíciles. Dale like. Comparte este video con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Y recuerda, incluso en el desierto más árido, la flor más bella siempre encuentra la manera de nacer. Hasta la próxima historia.